En los pueblos más antiguos de México, cuando la noche cae y el viento susurra entre las calles vacías, las brujas despiertan. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Son historias que muchos juran haber vivido. Apaga la luz, sube el volumen y no mires atrás. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos conocían bien y que nosotros, en nuestra prisa moderna, hemos olvidado. Pero cuando te enfrentas a ellas, cuando las vives en carne propia, entiendes que el mal existe de formas que nunca imaginaste. Esta es mi historia, y aunque quisiera pensar que fue solo una pesadilla, las cicatrices en mi alma me recuerdan cada día que todo fue real. Me llamo Micaela, y vivo en un pueblo pequeño de Veracruz, de esos donde todos se conocen y las tradiciones antiguas todavía se respetan. Cuando supe que estaba esperando a mi primer hijo, sentí una felicidad que nunca antes había conocido. Mi esposo trabajaba en la ciudad, así que me quedé viviendo con mi madre en la casa familiar, una construcción humilde con techo de lámina y paredes de adobe. Los meses pasaron y mi vientre creció. En el pueblo no había hospital, así que cuando llegó el momento del parto, mandamos llamar a doña Remedios, la partera del pueblo. Era una mujer mayor, de piel morena y arrugas profundas, que había ayudado a nacer a casi todos los niños de la comunidad. Llegó esa noche con su bolsa de tela y sus manos curtidas por los años. El parto fue largo y doloroso. Recuerdo que la luz de las velas hacía sombras extrañas en las paredes mientras yo pujaba y gritaba. Mi madre me sostenía la mano y me daba ánimos. Doña Remedios trabajaba en silencio, con gestos precisos, pero había algo en sus ojos esa noche, algo que no había visto antes. Una especie de brillo oscuro que me ponía nerviosa. Finalmente, después de horas de sufrimiento, sentí que mi hijo salía de mí. Esperé escuchar su llanto, ese primer grito de vida que toda madre anhela. Pero no hubo nada, solo silencio. Doña Remedios levantó al bebé y se quedó mirándolo de una forma muy rara. Sus ojos se abrieron más de lo normal, y sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Mi madre se acercó rápidamente y le arrebató al niño de las manos. «¿Por qué no llora?», preguntó mi madre con voz temblorosa. La partera no respondió de inmediato. Se quedó allí parada mirando a mi hijo con una intensidad que me heló la sangre. Luego parpadeó y pareció volver en sí. «Dale unos golpecitos en la espalda», dijo con voz ronca. Mi madre así lo hizo y finalmente mi bebé comenzó a llorar. Pero era un llanto débil, apagado, como si le costara trabajo respirar. Aún así, sentí un alivio enorme. Estaba vivo. Doña Remedios terminó su trabajo en silencio. Recogió sus cosas lentamente, sin dejar de mirar hacia donde yo sostenía a mi hijo contra mi pecho. Antes de irse, se acercó y pasó su mano por la cabeza del bebé. Su toque fue frío, casi como si sus dedos estuvieran hechos de hielo. «Cuídenlo bien», susurró y algo en su tono me hizo estremecer. Cuando se fue, mi madre cerró la puerta con llave y puso el cerrojo. La vi hacer la señal de la cruz varias veces y murmurar oraciones en voz baja. «Mamá, ¿qué pasa?», le pregunté, exhausta pero inquieta por su comportamiento. «Esa mujer no me gusta», dijo mi madre sin mirarme, todavía mirando hacia la puerta. «Hay algo malo en ella, algo que no estuvo allí antes». Esa noche dormí con mi hijo a mi lado, en la cama que compartía con mi madre. Estaba tan cansada que caí rendida casi de inmediato. Pero a mitad de la noche, algo me despertó. Fue un sonido fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído sobre el techo de lámina. El golpe resonó en toda la casa y me hizo dar un brinco en la cama. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Luego vinieron los pasos lentos y pesados que caminaban sobre el techo, justo encima de donde estábamos durmiendo. El metal de la lámina crujía bajo el peso de algo, o alguien, que se movía de un lado a otro. «¿Lo escuchas?», susurré a mi madre, que ya estaba despierta y tensa a mi lado. «Sí», respondió ella, y la escuché levantarse en la oscuridad. Entonces comenzaron los rasguños. Eran como uñas largas arañando el metal, buscando una forma de entrar. El sonido era horrible, chirriante, y hacía que se me pusiera la piel de gallina. Mi hijo comenzó a llorar, como si él también sintiera el peligro.
Vi a mi madre encender una vela con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido y lleno de miedo. Se acercó al pequeño altar que teníamos en la esquina de la habitación y tomó la Biblia que siempre guardábamos allí. Comenzó a rezar en voz alta, con voz firme a pesar del terror que sé que sentía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los rasguños se hicieron más fuertes, más desesperados. Parecía que lo que fuera que estaba arriba quería entrar a toda costa. Yo abracé a mi hijo con más fuerza, tratando de protegerlo con mi propio cuerpo. De repente escuchamos otro sonido, un aleteo fuerte como de alas enormes batiendo en el aire. Y luego, tan rápido como había empezado, todo se detuvo. Los pasos, los rasguños, todo. El silencio que siguió fue casi peor que los ruidos. Mi madre siguió rezando durante varios minutos más sin bajar la Biblia. Finalmente, cuando estuvo segura de que lo que fuera se había ido, se acercó a mí y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Era una bruja», dijo con voz quebrada. «Vino por tu hijo». No pude dormir el resto de esa noche. Me quedé despierta abrazando a mi bebé, sintiendo cada una de sus pequeñas respiraciones contra mi pecho. Mi madre tampoco cerró los ojos. Se quedó sentada en la cama con la Biblia entre las manos, rezando en voz baja hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana. Cuando amaneció, mi madre salió de la casa y regresó con don Vicente, el vecino más cercano. Le contó lo que había pasado y el hombre negó con la cabeza, como si ya supiera de qué se trataba. «Necesitan proteger la casa», dijo con seriedad. «Voy a traer espejos y sal. Eso las mantiene alejadas». Durante toda la mañana trabajamos en proteger nuestro hogar. Don Vicente colgó espejos pequeños alrededor de toda la casa, en cada ventana y en la puerta principal. Mi madre y yo esparcimos sal en cada entrada, formando líneas continuas que nada pudiera cruzar. Mientras trabajábamos, yo no dejaba de pensar en Doña Remedios, en la forma extraña en que había mirado a mi hijo. «Mamá», dije mientras vaciaba más sal en el umbral, «¿crees que Doña Remedios tiene algo que ver con esto?» Mi madre se detuvo y me miró fijamente. «No lo sé, hija, pero esa mujer cambió. Yo la conozco desde hace años y nunca la había visto comportarse así. Había algo en sus ojos esa noche». Terminamos de preparar la casa justo antes del mediodía. Mi hijo dormía tranquilo en su cuna, ajeno al peligro que lo acechaba. Yo lo miraba constantemente, verificando que siguiera respirando, que su pecho subiera y bajara con normalidad. Cuando cayó la noche, el miedo regresó a nuestros corazones. Mi madre prendió velas frente a las imágenes de los santos y comenzó a rezar otra vez. Yo me senté en la cama con mi bebé, esperando, temiendo lo que vendría. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de la medianoche, volvieron los ruidos. Primero fue el golpe pesado sobre el techo, luego los pasos. Esta vez sonaban más furiosos, más impacientes. La cosa caminaba de un lado a otro sobre la lámina, y el sonido del metal crujiendo llenaba toda la casa. Los rasguños comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más violentos. Parecía que lo que estaba arriba estaba usando toda su fuerza para intentar romper el techo y entrar. Mi hijo comenzó a llorar con un llanto agudo y desesperado. «No puede entrar», dijo mi madre, aunque su voz temblaba. «Los espejos y la sal la detendrán». Pero los ruidos no paraban. Durante horas esa cosa estuvo sobre nuestro techo, caminando, arañando, buscando una forma de llegar a mi bebé. Yo estaba aterrada, pero no podía mostrar debilidad. Tenía que ser fuerte por mi hijo. Mi madre y yo nos quedamos despiertas toda la noche, rezando, cantando himnos religiosos, haciendo todo lo que se nos ocurría para mantener alejado al mal. Recién cuando el gallo cantó anunciando el amanecer, los ruidos cesaron y volvió el silencio. Esa mañana, apenas salió el sol, mi madre y yo envolvimos a mi bebé en su manta más limpia y salimos corriendo hacia la iglesia del pueblo. Necesitábamos ver al padre Julián urgentemente. El padre era un hombre mayor, de cabello completamente blanco que había servido en nuestra parroquia por más de 30 años. Cuando le contamos lo que estaba pasando, su rostro se puso serio y preocupado. «Traigan al niño», dijo sin dudarlo. «Hay que bautizarlo ahora mismo». Nos llevó directamente al altar. No había nadie más en la iglesia a esa hora tan temprana.
El padre preparó todo rápidamente, llenó la pila bautismal con agua bendita y comenzó la ceremonia. Yo sostuve a mi hijo mientras el padre derramaba el agua sobre su cabecita y pronunciaba las oraciones sagradas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi bebé lloró cuando el agua tocó su piel, pero a mí me pareció un buen signo. Era como si el llanto ahuyentara las sombras que lo habían estado persiguiendo. Cuando terminó la ceremonia, el padre Julián nos llevó aparte. Su expresión era grave. El niño está bautizado ahora, dijo en voz baja. Eso le dará algo de protección, pero deben tener mucho cuidado. Si una bruja lo marcó la noche que nació, no se dará por vencida fácilmente. Va a seguir intentando llegar a él. Sus palabras me llenaron de un terror profundo. ¿Qué podemos hacer, padre?, preguntó mi madre con desesperación. Mantengan la casa protegida, no dejen de rezar, y sobre todo no duerman. Las brujas son más fuertes cuando estamos dormidos, cuando bajamos la guardia. Regresamos a casa con el corazón pesado. A pesar del bautizo, yo sabía que el peligro no había pasado. Podía sentirlo en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Esa noche traté de mantenerme despierta, pero el cansancio de tantas noches sin dormir me estaba venciendo. Mi madre se quedó dormida primero, sentada en la silla junto a la ventana. Yo luché contra el sueño tanto como pude, pero eventualmente mis ojos se cerraron. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero de repente sentí algo que me hizo despertar de golpe. Una respiración. No era la mía, ni la de mi madre, ni la de mi bebé. Era otra respiración pesada y ronca muy cerca de mi cara. Abrí los ojos lentamente, y lo que vi me hizo gritar con toda la fuerza de mis pulmones. Doña Remedios estaba parada junto a la cuna de mi hijo, pero no era la Doña Remedios que yo conocía. Su cara estaba transformada, deformada en algo horrible. Su piel estaba arrugada como papel viejo, sus ojos eran completamente negros y brillaban con una luz maligna. Su boca estaba abierta mostrando dientes amarillentos y afilados. Tenía las manos extendidas sobre mi bebé, como si estuviera a punto de tomarlo. ¡Mamá!, grité con todas mis fuerzas. Mi madre despertó de inmediato. En el momento en que abrió los ojos, la cosa que había sido Doña Remedios volteó a vernos. Su rostro monstruoso se torció en una expresión de rabia. Luego, como si fuera humo, simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire dejando solo un olor horrible a azufre y carne podrida. Me levanté de un salto y corrí hacia la cuna. Tomé a mi hijo en brazos y lo que vi me destrozó el alma. Mi bebé estaba pálido, más pálido que la muerte. Su piel tenía un tono grisáceo que nunca había visto antes. En su frente había un moretón oscuro, casi negro, con una forma extraña, como una marca de dedos. Mi niño, susurré meciéndolo desesperadamente, pero él no respondió. No lloró, no se movió. Sus ojitos estaban abiertos pero vacíos, mirando a la nada. Su pecho no subía ni bajaba. No había respiración, no había vida. La bruja se lo había llevado. Le había chupado la vida, la energía, todo lo que hacía que fuera mi hijo. Dejó solo un cascarón vacío, un cuerpo sin alma. Grité. Grité hasta que mi garganta se desgarró. Mi madre corrió hacia mí y cuando vio a mi bebé, ella también comenzó a llorar. Nos abrazamos las dos, sosteniendo ese cuerpecito frío entre nosotras, sabiendo que habíamos perdido la batalla. Ahora sé la verdad. Doña Remedios era la bruja. Lo había sido todo el tiempo, o tal vez se había convertido en una. Cuando mi hijo nació y no lloró de inmediato, ella lo marcó. Lo reclamó como suyo. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de las oraciones y la sal y los espejos y el bautizo, ella encontró la forma de llevárselo. Han pasado varios meses desde esa noche horrible. Nunca volvimos a ver a Doña Remedios. Dicen en el pueblo que desapareció, que nadie la ha visto desde entonces. Pero yo sé que sigue ahí afuera, en algún lugar, esperando su próxima víctima. A veces en las noches oscuras, todavía escucho pasos sobre el techo de lámina. Escucho rasguños en las paredes. Y sé que ella regresa a visitar el lugar donde consiguió lo que quería. Ya no duermo. No puedo. Cada vez que cierro los ojos veo su cara horrible inclinada sobre mi bebé. Veo esos ojos negros y esa boca llena de dientes.
Y sé que aunque me mude lejos de aquí, aunque huya al fin del mundo, nunca podré escapar de ese recuerdo, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que existen en las sombras, esperando el momento perfecto para arrebatarnos lo que más amamos. Y una vez que te marcan, una vez que te eligen, no hay forma de escapar. Esta es mi historia, mi advertencia. Si alguna vez sienten que algo no está bien, si ven a alguien comportarse de manera extraña cerca de sus hijos, no ignoren esa sensación, porque para cuando se den cuenta de la verdad, ya será demasiado tarde, como lo fue para mí. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y que preferiría no haber visto nunca. Yo siempre fui de los que no creían en nada de eso, en brujas, en espíritus, en maldiciones. Pensaba que todo era puro cuento de la gente del pueblo para asustar a los niños. Pero hay noches que te cambian para siempre, noches que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Y lo peor es que nadie te va a creer cuando intentes contarlo. Así que aquí estoy compartiendo esto, porque tal vez alguien necesite saberlo. Tal vez alguien más haya visto lo mismo que yo. Me llamo Ezequiel. Soy de un pueblito pequeño en Veracruz, de esos que casi ni aparecen en los mapas. Trabajo en una gasolinera que está en medio de la carretera, rodeada de pura nada. Monte por todos lados, árboles que se ven negros en la noche, y un silencio que a veces se siente pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Llevo 3 años trabajando ahí en el turno de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio me daba un poco de miedo estar solo, pero uno se acostumbra. Llegan pocos carros a esas horas, algún tráilero de vez en cuando, algún carro perdido buscando llegar al pueblo más cercano. La mayoría del tiempo me la paso ahí adentro, viendo la tele vieja que tenemos, tomando café, tratando de no quedarme dormido. Pero hace como 2 meses empecé a notar algo extraño. Siempre a las 3 de la mañana, exactamente a esa hora, pasaba una mujer caminando por la carretera. Iba toda vestida de negro, falda larga, rebozo negro que le cubría la cabeza, y caminaba despacio, como si no tuviera prisa de llegar a ningún lado. La primera vez que la vi pensé que se le había descompuesto su carro o algo así. Salí a ofrecerle ayuda, pero cuando me acerqué, ella ni siquiera volteó a verme. Siguió caminando como si yo no existiera. Me quedé parado ahí, viéndola alejarse hacia el monte, y sentí algo raro en el estómago. Algo que me decía que mejor me regresara adentro. Después de eso la empecé a ver seguido, siempre a las 3, siempre con la misma ropa negra, siempre caminando en la misma dirección, hacia donde empieza el monte espeso. Nunca la vi regresar. Era como si se la tragara la oscuridad. Le comenté a Ramiro, mi compañero que trabaja en el turno del día. Él llegaba a las 6 de la mañana cuando yo me iba. Ramiro es mayor que yo. Tiene como 50 años y siempre anda de buen humor. Cuando le conté de la mujer de negro, se rió. «Ay, Ezequiel, seguro es alguna señora que vive por ahí cerca y va a rezar o algo así. Ya sabes cómo es la gente mayor, tienen sus costumbres». Pero yo sabía que no había ninguna casa cerca. El pueblo más próximo estaba a 15 kilómetros, y nadie en su sano juicio caminaría solo por esa carretera a las 3 de la mañana. Pasaron las semanas y la mujer seguía apareciendo, puntual, como un reloj. 3 de la mañana y ahí estaba ella, saliendo de la oscuridad, caminando con ese paso lento que me ponía los pelos de punta. Una noche ya no aguanté más la curiosidad. O tal vez fue algo más que curiosidad. Tal vez fue que sentía que tenía que saber qué estaba pasando. Necesitaba una respuesta que me dejara dormir tranquilo. Esa noche, cuando vi a la mujer pasar, esperé un momento. Dejé la gasolinera sola, algo que nunca había hecho. Agarré mi linterna y salí a seguirla. Mi corazón latía fuerte. Cada paso que daba me decía que me regresara, pero seguía adelante. La mujer iba adelante, a unos 20 metros de distancia. Yo trataba de no hacer ruido, de caminar despacio. La carretera estaba vacía, solo se oía el sonido de mis pasos y el canto de algunos grillos. Cuando llegó al punto donde empieza el monte, la vi meterse entre los árboles. No lo pensé 2 veces y la seguí.
El monte estaba más oscuro de lo que imaginaba. Las ramas de los árboles se veían como manos negras contra el cielo. Usé mi linterna para ver por dónde caminaba, tratando de no perder de vista el rebozo negro de la mujer que iba adelante. Ella no usaba ninguna luz. Caminaba como si conociera cada piedra, cada raíz, como si pudiera ver en la oscuridad. Caminamos como 10 minutos entre el monte. Yo empezaba a sentir que había sido una mala idea, que debería regresar. Pero justo cuando pensaba eso, vi una luz entre los árboles, una luz naranja, como de velas. Me acerqué más despacio, escondiéndome detrás de un árbol grande. Y ahí fue cuando la vi. Había una cabaña vieja, toda hecha de madera podrida y láminas oxidadas. Se veía como si llevara años abandonada. Las paredes estaban llenas de agujeros. El techo estaba hundido de un lado, pero adentro había luz. La mujer de negro entró a la cabaña. Yo me quedé afuera, escondido, tratando de ver qué estaba pasando. Había una ventana rota, y desde ahí podía ver un poco del interior. Lo que vi me dejó helado. La mujer estaba en el centro de la cabaña. Había velas por todos lados, formando un círculo. En el suelo había dibujado símbolos extraños con algo que parecía ceniza o tierra oscura. Ella tenía los brazos levantados y estaba diciendo palabras que yo nunca había escuchado. No era español. No era ningún idioma que conociera. Su voz sonaba rara, como si fueran dos voces hablando al mismo tiempo, una grave y una aguda. El aire dentro de la cabaña parecía moverse, como si algo invisible estuviera dando vueltas alrededor de ella. Y entonces pasó. La mujer empezó a cambiar. Su cuerpo empezó a doblarse de maneras que no eran normales. Escuché crujidos, como cuando truenas los huesos, pero más fuertes, más horribles. Sus brazos se fueron haciendo más largos. Sus manos se convirtieron en algo parecido a garras. La ropa negra que traía puesta empezó a romperse, y de su cuerpo empezaron a salir plumas. Plumas grandes, oscuras, que brillaban con la luz de las velas. Su cabeza se fue hacia atrás y oí un sonido que nunca voy a olvidar. Un grito que no era humano, pero tampoco era de animal. Era algo de en medio, algo que no debería existir. Su cara empezó a estirarse. La boca se le hizo más grande, los ojos se le pusieron completamente negros, y su cuerpo siguió cambiando. Se estaba convirtiendo en un guajolote enorme, del tamaño de una persona. Pero la cara seguía siendo de mujer. Una cara horrible, deformada, con la boca abierta mostrando dientes filosos y los ojos negros que parecían pozos sin fondo. Me quedé paralizado viendo eso. No podía mover ni un músculo. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaban viendo mis ojos. No podía ser real. No podía estar pasando. La criatura terminó de transformarse. Ahí estaba, parada en dos patas como un guajolote gigante, pero con esa cara de mujer que me miraba fijamente, aunque todavía no había volteado hacia donde yo estaba. Las plumas de su cuerpo se movían solas, como si tuvieran vida propia. De su boca salía un líquido oscuro que caía al suelo. Entonces, de repente, la criatura dejó de moverse. Se quedó completamente quieta. Y lento, muy lento, empezó a girar la cabeza hacia la ventana, hacia donde yo estaba escondido. Nuestras miradas se encontraron. Esos ojos negros me vieron de verdad, y en ese momento supe que ella sabía que yo había estado ahí todo el tiempo, que tal vez hasta me había dejado seguirla. Su boca se abrió más, y de ahí salió un sonido que me hizo sentir como si me clavaran agujas en los oídos. No sé cómo, pero mis piernas reaccionaron. Salí corriendo. Corrí entre los árboles sin importarme las ramas que me golpeaban la cara, las raíces que casi me hacían caer. Corrí como nunca en mi vida había corrido. Detrás de mí podía escuchar ese sonido horrible, ese grito que no era humano ni animal. Podía escuchar algo moviéndose entre los árboles, algo grande que me seguía. No sé cuánto tiempo corrí. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Cuando por fin salí del monte y vi las luces de la gasolinera, seguí corriendo sin detenerme. Entré, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, temblando, tratando de recuperar el aire. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, viendo hacia la puerta.
esperando que esa cosa apareciera. Pero no pasó nada. Afuera todo estaba en silencio. Solo la luz de los postes alumbrando la carretera vacía. Me quedé despierto el resto de la noche. No podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba veía esa cara horrible, esos ojos negros mirándome. Cuando llegó Ramiro a las 6 de la mañana, yo ya estaba afuera esperándolo. Él se bajó de su camioneta con su termo de café y su sonrisa de siempre. «¿Qué pasó, Ezequiel? Te ves terrible, ¿no dormiste o qué?» Le conté todo. Le conté de la mujer, de cómo la seguí, de la cabaña, del ritual, de la transformación. Le conté cada detalle, hablando rápido, tratando de que me creyera. Necesitaba que alguien me creyera. Ramiro me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego negó con la cabeza. «Ezequiel, creo que te quedaste dormido y tuviste una pesadilla bien fea. Eso pasa cuando trabajas de noche. El cerebro te juega trucos». «No, Ramiro, fue real, lo vi, estaba ahí». «Mira, vete a descansar, duerme bien. Ya verás que mañana te vas a sentir mejor y te vas a dar cuenta de que fue solo un mal sueño». No me creyó. Nadie me iba a creer. Me fui a mi casa, pero no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, viendo el techo, pensando en lo que había visto. Sabía que era real. Lo había visto con mis propios ojos. Esa noche volví a la gasolinera. No quería ir, pero necesitaba el trabajo. Llegué a las 10 como siempre. Ramiro se fue después de darme una palmada en el hombro y decirme que todo iba a estar bien. Las primeras horas pasaron normales. Llegaron un par de carros, les puse gasolina, cobré y me volví a quedar solo. Pero algo se sentía diferente. El aire estaba más pesado. El silencio era más profundo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, sentí un escalofrío. Miré hacia la carretera esperando ver a la mujer de negro pasar como siempre, pero no la vi. La carretera estaba vacía. Me quedé ahí parado mirando hacia afuera, y entonces lo sentí. Esa sensación de que algo me estaba viendo, de que unos ojos me estaban observando desde algún lugar. Volté hacia el monte. Las sombras entre los árboles se veían más oscuras que nunca, pero no vi nada, solo oscuridad. Traté de calmarme. Respiré hondo. Me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que era solo miedo. Pero esa sensación no se iba. Cada vez era más fuerte. Decidí entrar a la tienda. Cerré la puerta, puse el seguro. Me senté detrás del mostrador y traté de distraerme viendo la tele, pero no podía concentrarme. Mis ojos se iban todo el tiempo hacia la ventana, hacia afuera, esperando ver algo. Pasó media hora. Luego 1 hora. Nada pasaba. Empecé a pensar que tal vez sí estaba exagerando, que tal vez Ramiro tenía razón y todo había sido mi imaginación trabajando de más. Entonces lo escuché. Un golpe en la ventana trasera, un golpe fuerte que hizo temblar el vidrio. Me levanté de un salto. Mi corazón empezó a latir como loco. Caminé despacio hacia la parte de atrás de la tienda. Había una ventana pequeña que daba hacia donde estaban los baños y el depósito de basura. Me acerqué, miré hacia afuera. No vi nada, pero entonces volteé hacia atrás. Y ahí estaba, la bruja. Esa cosa horrible, parada del otro lado de la puerta principal de vidrio. Su cara de mujer deformada pegada contra el cristal. Sus ojos negros mirándome fijamente. Su boca abierta mostrando esos dientes horribles. Las plumas de su cuerpo moviéndose como si tuvieran vida. Grité. No pude evitarlo. Era un grito de puro terror. La criatura golpeó el vidrio con su garra. El sonido fue terrible, golpeó otra vez y otra. El vidrio empezó a quebrarse. No esperé más. Salí corriendo por la puerta de atrás. Corrí hacia mi carro que estaba estacionado a un lado. Me subí, metí la llave con manos temblorosas, arranqué y salí de ahí a toda velocidad. Manejé directo a mi casa. No miré atrás. No quería ver si esa cosa me estaba siguiendo. Solo quería llegar a mi casa, encerrarme, esconderme. Cuando llegué, entré corriendo, cerré todas las puertas, todas las ventanas. Puse seguro a todo. Me metí a mi cuarto y me quedé ahí, sentado en una esquina, abrazando mis rodillas, temblando. Dejé la gasolinera sola, abandoné mi trabajo, pero no me importó.
Nada importaba excepto estar lejos de esa cosa. Me quedé encerrado en mi casa hasta que empezó a amanecer. Cuando vi la luz del sol entrando por la ventana, me sentí un poco mejor. Las cosas malas no pueden pasar de día, ¿verdad? Eso es lo que siempre dicen. Eran casi las 5 de la mañana. El sol todavía no salía completamente, pero ya había claridad. Sabía que Ramiro llegaría pronto a la gasolinera. Me sentí mal por haberla dejado sola. Podían robarse cosas, podía pasar cualquier cosa. Decidí regresar. Manejé despacio de regreso. El camino se veía diferente con la luz del amanecer, menos aterrador, casi normal. Cuando llegué a la gasolinera, vi la camioneta de Ramiro ya estacionada. Había llegado temprano. Me estacioné a un lado y bajé del carro. «Ramiro», grité. «Perdón, tuve que salir un momento». No hubo respuesta. Caminé hacia la tienda. La puerta estaba abierta. «¿Ramiro?» Entré a la tienda. Todo estaba en silencio. Las luces estaban encendidas, pero no se escuchaba nada. Ni la tele, ni el ruido del refrigerador. Nada. Caminé hacia el mostrador y entonces lo vi. Ramiro estaba tirado en el suelo, boca arriba. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos. No tenían pupila, no tenían nada. Solo ese blanco horrible que parecía mirar a la nada. Su boca estaba abierta como si hubiera querido gritar, pero no le hubiera dado tiempo. No tenía ninguna herida. No había sangre. Solo estaba ahí, tirado, con esos ojos blancos y esa expresión de terror congelada en su cara. Me acerqué temblando. Toqué su mano, estaba fría, ya no respiraba. Ramiro se había ido. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Me dejé caer al suelo. No podía llorar, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí sentado, viendo el cuerpo de mi compañero. Y entonces lo entendí. La bruja no me había seguido a mí cuando escapé. Se había quedado esperando. Sabía que alguien más vendría, y Ramiro había llegado sin saber nada, desprevenido, confiado. Había pagado el precio de mi curiosidad. Llamé a la policía. Vinieron, se llevaron a Ramiro, hicieron preguntas. Les dije que lo había encontrado así. No les conté nada más. ¿Para qué? Nadie me creería. Dijeron que había sido un paro cardíaco, que a veces pasa así de repente sin aviso. Cerraron el caso. Renuncié a la gasolinera ese mismo día. Me fui del pueblo una semana después. No podía quedarme ahí. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esos ojos negros mirándome. Veía la cara de Ramiro con sus ojos blancos. Ahora vivo lejos, en otra ciudad, pero no importa qué tan lejos esté, porque sé que ella sigue ahí, que sigue caminando por esa carretera a las 3 de la mañana, que sigue haciendo sus rituales en esa cabaña vieja del monte, y sé que algún día, de alguna forma, va a terminar lo que empezó, porque las brujas nunca olvidan, y nunca perdonan a los que las descubren. Ramiro está muerto por mi culpa, y yo estoy vivo pero viviendo en un infierno peor que la vida misma, esperando el día en que ella venga por mí, porque sé que va a venir, es solo cuestión de tiempo.